es el caso 2. El caso 2 es en el que el negro juega F6 y permite E por F6, pero eso, aunque le genera un peón N6 débil, se puede liberar, ¿no? Esta es un poco la idea de este segundo caso. Para eso vamos a ver una partida en la que Bondarevsky se enfrenta a nadie menos que a Botvinnik. D4, D5, caballo F3, C6, E3, alfil G4 y C4, ¿no? Esto no es ni una francesa, no es ni un sistema cole, es más bien un tipo de eslava, ¿no? Y además, curiosamente, quien está montando aquí el chiringuito es el negro. Después de E6 se juega caballo C3, caballo D7, alfil D3, caballo Gf6, enroque, alfil E7. No explico nada de esto porque no es el objetivo la apertura, sino la estructura de peones, os lo recuerdo. B3, enroque, alfil B2 y E5, alfil E2 y E4. Y aquí llegamos a la estructura de peones que estamos estudiando, pero invertida. Sí, señor. Si os fijáis en el tablerito pequeño, para que no os perdáis, esta es la misma estructura de peones que estamos estudiando, pero invertida, en la que en vez de jugar el negro SC5, es el blanco que juega SC4, y que en vez de haber un peón en E5 del blanco, lo hay del negro. Es decir, que es la misma estructura de peones, pero invertida. Y bueno, pues ¿cómo solucionó esto Botvinnik? El blanco jugó caballo D2 para intentar cambiar piezas, alfil por E2, dama por E2, alfil B4, A3, alfil por C3, alfil por C3, torre E8 y ahora es cuando se juega ese F6. Pero claro, está invertido. Está invertido. Ya sé que es un poco tricky, pero es que es una partida muy chula y por eso es importante, ¿no? Lo que estoy explicando aquí en el caso 2, que lo vuelvo a poner, es cuando el negro juega F6 y permite E por F6 y por tanto E6 es débil. Bueno, como está invertido, todo es al revés, aquí en vez de F6 es F3, va a permitir E por F3 y el que se va a quedar débil va a ser el peón de E3, porque lo estamos haciendo todo en la versión invertida. Bueno, entonces se juega F3, caballo F8, torre F2, dama D7, torre a F1, intentando aquí toda la presión posible. Y ahora sí, peón por peón y torre por peón. Claro, aquí el blanco quería tomar, y de hecho se toma, de peón. Se tiene que tomar de peón. Y aquí, pues bueno, aguantar un poco la cosa. El problema es que en este momento se da cuenta de que todo este montaje de tomar de peón después, no puedes recapturar de peón porque existe la simple y llana caballo G6 que amenaza caballo F4. Os lo explico. Si peón por peón existe caballo G6, una jugada muy dura. Por ejemplo, a esto tendría que seguir E4, pero después de caballo F4 toco la dama que se tiene que ir a E3 y después de caballo 6 H5 las negras tienen un ataque definitivo y no se pueden defender el blanco. Con lo cual no se puede hacer E por F3, no se puede hacer G por F3 y se tiene que tomar de torre. Al tomar de torre el negro pues no tiene tantas dificultades. Juega torre E6, ya que no tiene el blanco la jugada E4. Dama D3 del blanco, porque se tiene que quitar de la clavada de la torre. Torre a E8, caballo B1 y caballo G6. El blanco ha acabado con un juego malo. Tiene que proteger su peón de E3 haciendo alfil E2. Esta es prácticamente obligada a jugar alfil E2 aquí para aguantar su peón de E3 porque va a estar más que atacado. Y eso le va a dejar muy tocado porque la posición con alfil D2 pues va a ser un poco fea, ¿no? Va a ser fea y no le va a gustar, ¿no? Entonces el blanco intentó otra cosa. Intentó jugar alfil E1 y precisamente porque no podía ser de otra manera, aquí le castiga el negro de forma contundente con D por C4. El blanco no puede tomar de peón, es muy curioso esto, ¿no? No puede tomar de peón, porque si toma de peón se pierde la calidad. A ver si sabéis cómo, chicos. Con lo cual, no se puede comer de peón porque viene un caballo E5 que te genera un doble.
Y no puedes hacer peón por caballo porque te caería la dama. Con lo cual tienes que tomar de dama forzado. Así que el negro, curiosamente, se ha aprovechado de estas dos tácticas para evitar que este peón pudiera estar aquí y que este peón pudiera estar aquí, que si os fijáis, con un peón en F y con un peón en C, pues hubiera estado bastante equilibrada la posición. Pero estando así, ahora nos hemos quedado con 3 islas de peones y además estos peones, que se llaman peones colgantes, están súper atacados por las dos torres y por la dama, y además están aquí los dos caballos súper activos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el blanco está aún peor de como estaba, así que no le ha servido para nada jugar ese F3 liberador, sino que más bien lo que le ha hecho es empeorar la posición. ¿Y eso tendría que haberlo visto el blanco? Pues sí, tendría que haber visto el blanco eso si se hubiera parado a pensar las dos super tácticas que hay. Yo no lo hubiera visto, pero bueno, estamos hablando de GMs, ¿no? Entonces esto si lo conoces, pues no lo haces. Pero si no lo conoces, pues está muy oculto ese caballo de 5 y está muy oculto ese G por F3 y ese caballo G4 que hay después, ¿no? Entonces, como está tan oculto, pues el blanco pues cayó con todas las de la ley, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede después de haber tomado pues de dama, que era obligado? Pues que de entrada ya dejamos el peón de E3 descuidado, porque ya solo lo defendemos con una y nos atacan con dos, con lo cual directamente, como resultado de todo esto, perdemos un peón, torre por E3. Y después de este peón, pues ya no tiene nada que hacer el blanco, ¿no? El blanco puede intentar cambiar, puede intentar jugar alfil F2 aquí como estrategia para ver si se va a la torre, pero es que el negro juega muy fino. Es Botvinnik. Y aquí el negro no retira la torre. Pero no la retira no porque quiera dar la calidad, sino porque tiene un jugadón. Tiene, ¡bum!, este jugadón, caballo D5. Y si alfil por torre, caballo por alfil, y hay un doble, con lo cual se vuelve a recuperar la calidad y encima nos hemos deshecho del alfil de casillas negras del blanco. Así que el blanco no puede hacer eso y tiene que jugar caballo D2, alfil Gf4, cada vez más presión, H3 para ver si se deshace de algo, torre C3 y aquí, bueno, el blanco cometió una pequeña imprecisión, le están tocando la dama, jugó dama A4 y esto pues digamos que le propició al negro poder lanzar un super zambombazo, ¿no? ¿Cuál es el super zambombazo aquí, no? Chicos, aquí hay un mate en 3. Yo no lo he sacado, yo os lo digo, he visto mate en 3. No lo he sacado. Yo os lo digo por si lo queréis pensar un poco, ¿no? Si lo queréis pensar un poco, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pero efectivamente, caballo 2, el rey se puede ir a donde quiera, pero bueno, rey H2. Torre por H3, tremenda jugada. G por H3. Y ahora después de jugar caballo F4... el blanco no puede salir. Y a la siguiente es jaque mate, haga lo que haga el blanco. El blanco puede jugar una, la que quiera, la que le dé la gana, la que más le guste, la que sea, da igual, una random, la que sea, caballo F3, que a la siguiente, ¡boom! Dama por H3, jaque mate. Muy bonito. Vamos ahora a ver otra partida que ilustra el caso 2. El caso 2, que os quiero recordar que es cuando el negro juega F6 y permite E por F6 del blanco. Y con eso el negro se queda con E6 débil y, bueno, pues a cambio de liberarse. Esa es la idea. La partida fue entre Vosterinen y Kornoy y empezó con E4, E6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, E5. Esto es teoría de, en concreto, la apertura, la Winauer, ¿no? La variación del avance. No estamos explicando apertura, estamos explicando estructuras, por tanto no os explico nada de la apertura. Caballo E7, alfil D2, B6. Esta es otra forma de hacer lo mismo. Caballo F3, dama D7, caballo B5. Aquí, si os fijáis, el negro no está jugando C5, sino que va a tener que buscar otro esquema. Y el blanco pues está intentando liberar su caballo del alfil en B4 con este cambio, alfil por D2, dama por D2, A6, caballo A3,
A5, caballo B5, el blanco insiste en meterse ahí en el ala de dama. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ya esto, pues no es lo que dicen las normas de esta estructura de peones. Una estructura que ya veis que es de centro bloqueado y ya veis que responde a el hecho de que nosotros con blancas deberíamos atacar por el ala de rey y es el negro el que ataca por el ala de dama, con lo cual un caballo en B5 pues no pinta mucha cosa ahí, ¿no? Porque no va a seguir nada, ni va a venir ataque, ni va a hacer nada, con lo cual insistir a atacar por ahí hace que el negro pues pueda darle tiempos para que se vaya reforzando por ese ala, ¿no? Como por ejemplo alfil A6, bueno pues A4, caballo BC6. Y bueno, pues aquí pues estamos perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Con el blanco. Alfil de 3, esa sí me ha gustado. Esa sí que está dentro del plan. Esa sí que tiene que ser ideal para nuestro plan. H6 del negro para evitar sacrificios, pero también para evitar un posible caballo G5, un dama G5, etc. C3 del blanco, pues para que el blanco, el caballo de F3 del blanco no siga teniendo que defender el peón de D4. Enroque, alfil B1, la típica maniobra en la que ahora se mete la dama en D3 y hemos montado el trenecito fatal, ¿no? F6, el blanco juega E por F6 y el negro juega torre por F6. Aquí se vuelve a repetir lo de antes, ¿no? Tenemos ahora un peón en E6 retrasado que puede ser objeto del ataque del blanco, pero a cambio tenemos una columna abierta en F que la vamos a intentar aprovechar con las negras. Dama C2, intentando hacer el trenecito para intentar buscar ahí cosquillas, pero ahora ya no es tan importante porque el rey se puede escapar, no existe mucha cosa. Igualmente el negro pone el caballo en G6 porque le interesa y además así bloquea la incursión de la dama. Enroque corto, torre a F8 y como veis tiene contrajuego. Esta es otra forma de tener contrajuego con esta estructura. Ya os he dicho, la primera forma era atacando por C5, abriendo la columna. Y la segunda es atacando por F6, abriendo la columna de F y atacando por ahí, ¿no? O sea que nada que ver un caso con el caso 1 con el caso 2. Torre E1, alfil por B5, el negro ya soluciona este problema. Peón por, caballo C E7 y se va directamente ya con todo al ala del rey. ¿Por qué? Pues porque el blanco ha flirteado con el ala de dama que no le tocaba, no está atacando el ala de rey bien y el negro pues está aprovechando para tener un contrajuego bueno en el ala de rey. Dama D3 para defender el peón de B5 y directamente ya torre por caballo. Se da una calidad, peón por, para abrir el enroque. El rey ahora de blanco ya tiene el enroque destrozado. Caballo H4 y aquí os fijáis, no tiene ningún problema, no le asusta que el blanco juegue dama H7 como jugó porque simplemente el rey se va. Y ahora, después de rey H1, ya fijaos que no puede tener este jaque, que es clavado, que es por lo que juega caballo H4 sin miedo. Porque si estuviera este jaque, pues tendríamos un problema. Pero como no lo tiene, porque por caballo por G6, pues entonces sin ningún problema el negro se ha permitido que el blanco juegue dama H7. El blanco de forma profiláctica juega en H1 y permite caballo por F3, que parece que no tiene miedo, ya que igualmente tenemos este otro caballo que está tocando en G6. Así que todo parece que funciona. Torre G1 para el blanco, cosa que es ya un error importante, porque no parece que se justifique la devolución de la calidad. Aquí el blanco quiso devolver la calidad para no tener problemas de mates. Caballo por, y bueno, jaque, caballo por, torre por, y el caballo se va y aquí directamente pues se acaba de perder aquí algo, ¿no? Torre por peón, rey E8, rey G2, E5 y como ya os habéis imaginado, el blanco que creía tener un ataque pues se da cuenta de que no tiene nada más y está con pieza abajo que contra Kornoy pues es tal vez demasiado y tuvo que abandonar, ya que no le salió para nada la combinación. Así que buena partida también de Kornoy, aprovechando toda la fuerza de la columna F.